Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal donde revelamos los secretos más impactantes del mundo del espectáculo mexicano. Antes de comenzar con esta explosiva revelación, no olviden dejar su like y suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos exclusivos. Hoy les traemos una historia que va a sacudir todo lo que creían saber sobre una de las leyendas más grandes de la música ranchera. Prepárense porque lo que van a escuchar cambiará para siempre la imagen que tenían de Flor Silvestre. En sus últimos días de vida, la prieta linda decidió romper el silencio que había guardado durante décadas y revelar los secretos más oscuros de su hermana. Estas confesiones son tan impactantes que van a dejarlos sin palabras. Acomódense porque esta historia está llena de traiciones, infidelidades y revelaciones que nunca imaginaron sobre la reina de la música mexicana. En sus últimos días de vida, la prieta linda decidió romper el silencio que había guardado durante décadas sobre su hermana Flor Silvestre. Con una valentía que solo da la proximidad de la muerte, Queta Jiménez comenzó a revelar secretos familiares que habían permanecido ocultos por años. Sus palabras, cargadas de dolor y resentimiento, pintaban un retrato muy diferente de la mujer que México había idealizado como la reina de la música ranchera. La confesión no era producto del rencor, sino de una necesidad profunda de limpiar su conciencia antes de partir de este mundo. El peso de los secretos guardados había sido una carga demasiado pesada para llevar hasta la tumba. Sus revelaciones llegarían como un terremoto que sacudiría los cimientos de la música mexicana. Era el momento de que la verdad, por fin, saliera a la luz después de tanto tiempo en las sombras. Durante años, la prieta linda había sido vista como la hermana menos exitosa, siempre a la sombra del gran talento de Flor Silvestre. Sin embargo, sus revelaciones mostraban que detrás del éxito de su hermana había una serie de sacrificios y traiciones que el público jamás conoció. Queta había sido testigo silencioso de las infidelidades, los abandonos y las mentiras que construyeron la leyenda de Flor Silvestre. Su testimonio era el de una mujer que había dado todo por su familia, solo para ser rechazada y acusada injustamente cuando las cosas se complicaron. La ironía era cruel, mientras Flor brillaba en los escenarios, Queta cargaba con las consecuencias de sus decisiones. El público adoraba a una mujer que en privado era completamente diferente a su imagen pública. Era hora de que México conociera la verdad detrás del mito que habían creado. Las primeras revelaciones de la prieta linda se centraron en los años cuando Flor Silvestre estaba casada con Paco Malgesto. Según su relato, ella había sido quien cuidaba a los hijos de su hermana mientras ésta se dedicaba a su carrera artística y a sus aventuras amorosas. Durante meses enteros, Queta se hacía cargo de los niños, cocinaba para ellos y los llevaba al parque, mientras Flor se perdía en giras que duraban una eternidad. Era una responsabilidad que había asumido por amor, sin imaginar que más tarde sería castigada por ello. Los pequeños la veían más como madre que a su propia progenitora, quien brillaba por su ausencia. Su dedicación hacia esos niños había sido absoluta, sacrificando su propia carrera y bienestar personal. Nunca imaginó que ese acto de amor sería malinterpretado y usado en su contra. La amargura en la voz de Queta era evidente cuando recordaba cómo la prensa había malinterpretado su cercanía con Paco Malgesto. Los rumores de un romance entre ella y el esposo de su hermana habían comenzado cuando la gente los veía juntos cuidando a los niños. Era natural que surgieran especulaciones, pero la realidad era muy distinta. Queta solo cumplía con el papel que su hermana le había asignado. Sin embargo, cuando estos rumores llegaron a oídos de Flor Silvestre, la reacción fue devastadora para la familia. La prensa mexicana, siempre ávida de escándalos, había convertido un acto de bondad en un romance inexistente. Paco era un hombre honorable que jamás habría traicionado a su esposa, pero los chismes tenían vida propia. La situación se volvía más compleja cada día que pasaba, creando una tensión familiar insostenible. El momento más doloroso llegó cuando Flor Silvestre confrontó directamente a su hermana sobre los chismes. Queta recordaba vívidamente las palabras de su hermana, quien con una frialdad que la marcó para siempre, le dijo que cuando el río suena, es porque piedras lleva. Esa frase se convirtió en una confesión involuntaria de las propias infidelidades de Flor, pero también en una acusación velada hacia Queta. Era el momento en que se rompía para siempre la relación entre las dos hermanas. La hipocresía de la situación era aplastante. Quien tenía múltiples aventuras amorosas acusaba a la inocente. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo,
dejando heridas que jamás sanarían completamente. Esa conversación marcaría el punto de no retorno en su relación fraternal. La confianza se había roto para siempre, creando un abismo que el tiempo no lograría cerrar. La confesión de la prieta Linda revelaba también la hipocresía de Flor Silvestre, quien mientras acusaba a su hermana de infidelidad, mantenía romances secretos con Luis Aguilar y preparaba su escape con Antonio Aguilar. Queta había sido testigo de estas aventuras, pero había guardado silencio por lealtad familiar. Sin embargo, cuando llegó el momento de defender su honor, esa misma lealtad no fue correspondida. Flor prefirió creer en los rumores antes que en la palabra de su propia hermana. La traición era doble, no solo la acusaba falsamente, sino que lo hacía siendo ella misma culpable de lo que le imputaba. Era un nivel de cinismo que Queta jamás había imaginado posible en su propia sangre. La lealtad familiar que ella había profesado durante años se convertía en su propia condena. Su silencio había protegido a Flor, pero nadie la protegía a ella de las injustas acusaciones. El peso de estas revelaciones había acompañado a la prieta Linda durante toda su vida. Había visto cómo su hermana construía una imagen pública de mujer devota y madre ejemplar, mientras que en privado abandonaba a sus hijos y engañaba a sus esposos. El contraste era tan grande que Queta se preguntaba si el público realmente conocía a la verdadera Flor Silvestre. Sus confesiones no buscaban destruir la memoria de su hermana, sino establecer la verdad histórica. Cada homenaje que recibía Flor se sentía como una puñalada para quien conocía la realidad. Los elogios sobre su carácter maternal dolían especialmente, sabiendo que había abandonado a sus hijos. Era una farsa que se había perpetuado por décadas, mientras la verdad permanecía enterrada. El costo emocional de mantener este secreto había sido enorme para Queta. En sus últimas entrevistas, la prieta Linda insistía en que había decidido hablar porque no hay nada oculto bajo el sol y porque creía que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Su testimonio era el de una mujer que había sido injustamente señalada y que finalmente encontraba la oportunidad de limpiar su nombre. No era venganza, era justicia. Era el momento de que México conociera la otra cara de la moneda, la historia que nunca se había contado. Sus palabras no buscaban herir, sino iluminar los rincones oscuros de una historia mal contada. La muerte se acercaba y con ella la última oportunidad de establecer la verdad. Su legado no sería solo musical, sino también el testimonio de una mujer valiente que se atrevió a hablar. La historia necesitaba ser corregida, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. Las palabras de Queta Jiménez resonaban con una autenticidad que era imposible de ignorar. No había rencor en su voz, sino una tristeza profunda por todo lo que se había perdido en el camino. Sus revelaciones no pretendían manchar la memoria de Flor Silvestre, sino mostrar la complejidad de una mujer que había sido tanto víctima como victimaria de las circunstancias. Era el testimonio final de alguien que había vivido en primera persona la construcción de una leyenda y conocía todos sus secretos. La autenticidad de su dolor era innegable, cada palabra cargada del peso de décadas de silencio. No había malicia en sus revelaciones, solo la necesidad urgente de ser comprendida. Las revelaciones de la prieta Linda sobre las infidelidades de Flor Silvestre sacudieron los cimientos de lo que México creía conocer sobre su ídolo musical. Según el testimonio de su hermana, Flor había mantenido aventuras amorosas con múltiples cantantes de la época, aprovechando las giras artísticas para encontrarse con sus amantes. Luis Aguilar había sido solo el primero de una larga lista que incluía nombres tan reconocidos como Javier Solís y Leo Dan. Estas aventuras no eran simples rumores de la prensa amarillista, sino realidades que Queta había presenciado de primera mano. La industria musical mexicana de aquella época era un hervidero de pasiones descontroladas y romances clandestinos. Flor Silvestre navegaba por este mundo con una habilidad que rayaba en lo profesional. Su capacidad para mantener múltiples relaciones simultáneamente era asombrosa y perturbadora. El mundo del espectáculo le proporcionaba la cobertura perfecta para sus aventuras extramaritales. El romance con Luis Aguilar había comenzado durante las filmaciones de varias películas en las que ambos participaron como protagonistas. La química que se veía en pantalla era real, y se extendía mucho más allá de las cámaras. Flor Silvestre, quien en ese momento estaba casada con Paco Malgesto, no dudó en iniciar una relación clandestina con el galán del cine mexicano. Las sesiones de trabajo se convertían en encuentros románticos,
y lo que debían ser horarios de filmación se transformaban en citas secretas que burlaban la vigilancia de la prensa y de su propio esposo. Los estudios cinematográficos se convirtieron en el escenario perfecto para el romance prohibido. Cada escena de amor en las películas era una excusa para expresar sentimientos reales. Los directores notaban la química natural entre ambos, sin sospechar que iba más allá de la actuación. El set se transformaba en un nido de amor cuando las cámaras dejaban de rodar. La habilidad de Flor Silvestre para mantener estas relaciones en secreto era extraordinaria. Según Queta, su hermana había desarrollado una red de complicidades que le permitía moverse con libertad absoluta. Los productores, directores y hasta los mismos músicos de las caravanas Corona se convertían en cómplices silenciosos de sus aventuras. Era un mundo cerrado donde los secretos se guardaban celosamente, y donde la lealtad se compraba con favores profesionales y personales. La industria del entretenimiento funcionaba como una gran familia disfuncional donde todos sabían todo, pero nadie hablaba. Los favores se intercambiaban como moneda corriente, silencio por oportunidades laborales. Flor había aprendido a jugar este juego mejor que nadie, convirtiéndose en una maestra de la discreción. Su red de contactos la protegía como un escudo invisible ante cualquier indiscreción. Cuando Paco Malgesto comenzó a sospechar de la infidelidad de su esposa, Flor Silvestre desplegó una estrategia de negación absoluta que rayaba en el cinismo. Cada confrontación era respondida con lágrimas, juramentos de inocencia y acusaciones de que los rumores eran inventos de la prensa envidiosa. Su capacidad para mentir de manera convincente era tal que llegó a hacer dudar al propio Paco de sus sospechas. Era una maestra de la manipulación emocional, capaz de convertir a la víctima en victimario. Sus lágrimas parecían auténticas, su indignación creíble, sus negaciones convincentes. Paco, siendo un hombre noble y confiado, quería creer en su esposa por encima de cualquier evidencia. La manipulación psicológica que ejercía sobre él era sutil pero devastadoramente efectiva. Flor había perfeccionado el arte de la mentira hasta convertirlo en una forma de vida. El caso de Javier Solís representaba otro capítulo oscuro en la vida sentimental de Flor Silvestre. Ya casada con Antonio Aguilar, no dudó en iniciar un romance con el cantante de voz aterciopelada durante las giras de la caravana Corona. Los camerinos de los teatros se convertían en escenarios de encuentros íntimos, mientras Antonio Aguilar filmaba películas o atendía a otros compromisos profesionales. La traición era doble, no solo engañaba a su esposo, sino que lo hacía con un colega y amigo de la industria musical. Los teatros de toda la República fueron testigos silenciosos de esta pasión clandestina. Javier, con su voz melancólica y su presencia magnética, había conquistado el corazón de una mujer casada. Los ensayos se extendían más de lo necesario, las reuniones de trabajo se convertían en citas románticas. Antonio, confiado en su matrimonio, jamás sospechó lo que ocurría a sus espaldas durante sus ausencias. Leo Dan, el cantante argentino que había conquistado México con sus baladas románticas, también cayó en las redes de seducción de Flor Silvestre durante los años 70. El romance fue tan intenso que muchos aseguraban que la famosa canción Esa pared había sido compuesta específicamente para ella. La diferencia de edad no fue obstáculo para una pasión que se vivía en hoteles de paso y camerinos improvisados. Flor había encontrado en el argentino la sensibilidad romántica que no encontraba en sus relaciones formales. Leo Dan representaba todo lo que ella buscaba en un hombre: talento, sensibilidad y una voz que la enamoraba cada noche. Sus encuentros eran intensos y apasionados, llenos de la poesía que caracterizaba las canciones del argentino. La música se convertía en el lenguaje del amor entre dos artistas que compartían más que escenarios. Cada balada que interpretaban juntos estaba cargada de un significado que solo ellos conocían. La relación con los músicos más jóvenes de las caravanas era otro aspecto que la prieta Linda decidió revelar sin pudor. Según su testimonio, Flor Silvestre había tenido encuentros íntimos con integrantes de Los Locos del Ritmo y hasta con algunos de Los Ángeles Negros. Su apetito sexual parecía no tener límites, y su posición de estrella le daba el poder para elegir a sus conquistas sin mayor resistencia. Los jóvenes músicos veían en ella no solo a una mujer atractiva, sino a una oportunidad de avanzar en sus carreras. Era una dinámica perversa donde el poder se intercambiaba por favores sexuales. Los muchachos, deslumbrados por la fama y la belleza de la estrella, caían fácilmente en sus redes. Flor utilizaba su posición de manera despiadada,
seduciendo a jóvenes que podrían haber sido sus hijos. La diferencia de poder hacía que estas relaciones fueran profundamente desiguales e incorrectas. El caso más escandaloso involucró a Arturo Durazo, guitarrista de Los Ángeles Negros y esposo de Lucha Villa. Flor Silvestre había seducido al joven músico apenas 3 meses después de que éste se casara con su amiga y colega. El descubrimiento de esta aventura en una situación comprometedora había provocado el divorcio inmediato de Lucha Villa, quien jamás perdonó la traición de quien consideraba su mejor amiga en el medio artístico. La frialdad con la que Flor había destruido un matrimonio recién formado mostraba un nivel de crueldad que impactó incluso a quienes conocían su naturaleza. Lucha Villa había confiado en ella como hermana, compartiendo secretos y sueños. La traición fue tan brutal que destruyó no solo un matrimonio sino también una amistad que parecía inquebrantable. El joven guitarrista se convirtió en una víctima más de los caprichos de una mujer que no respetaba límites. La industria musical se conmocionó con este escándalo que reveló el verdadero carácter de su reina. Una de las acusaciones más dolorosas que la Prieta Linda hacía contra su hermana era el abandono sistemático de sus hijos en favor de su carrera y sus aventuras amorosas. Según su testimonio, Flor Silvestre había tenido 5 hijos con 5 hombres diferentes, pero su instinto maternal había sido siempre secundario frente a sus ambiciones profesionales y sus pasiones románticas. Los niños quedaban al cuidado de terceros mientras ella perseguía sus sueños y caprichos, sin importar el daño emocional que esto pudiera causarles. Cada embarazo había sido recibido con entusiasmo inicial, pero una vez que nacían los bebés, el interés maternal se desvanecía rápidamente. Los pequeños se convertían en obstáculos para sus planes profesionales y románticos. Era una madre que había dado vida pero no amor, que había procreado pero no criado. Su incapacidad para anteponer las necesidades de sus hijos a sus propios deseos revelaba una naturaleza profundamente egoísta. El caso más dramático era el de los hijos que tuvo con Paco Malgesto, quienes pasaron largos periodos bajo el cuidado exclusivo de la Prieta Linda. Queta recordaba vívidamente cómo su hermana se ausentaba por meses enteros, dejando a los pequeños sin explicación alguna sobre cuándo regresaría su madre. Era ella quien tenía que lidiar con las preguntas infantiles, las lágrimas nocturnas y la confusión de niños que no entendían por qué su mamá prefería estar lejos de casa que con ellos. Los pequeños la llamaban mami más a menudo que a su propia madre, creando una confusión de roles que marcaría sus vidas para siempre. Queta se convirtió en madre sustituta sin haberlo elegido, sacrificando su propia vida por el bienestar de esos niños abandonados. Las preguntas inocentes sobre dónde estaba mamá se volvían más difíciles de responder con el paso del tiempo. Los niños desarrollaron apego hacia quien realmente los cuidaba, no hacia quien solo los había parido. La situación se volvió aún más compleja cuando Flor Silvestre decidió abandonar definitivamente a Paco Malgesto para irse con Antonio Aguilar. En lugar de asumir la responsabilidad de sus decisiones y explicar la situación a sus hijos, prefirió crear un escándalo que justificara su partida. Acusó a Paco de maltrato y violencia doméstica, pintándolo como un hombre terrible del cual tenía que huir. Era una mentira que no solo destruía la reputación de un buen hombre, sino que confundía aún más a los niños. Los pequeños no entendían cómo el papá que conocían, cariñoso y presente, podía ser el monstruo que describía su madre. La manipulación psicológica se extendía hasta sus propios hijos, usándolos como peones en su juego de justificaciones. Paco, devastado por las falsas acusaciones, luchaba por mantener una relación con sus hijos mientras su reputación era destrozada públicamente. Los niños quedaron atrapados en medio de una guerra que no entendían ni merecían. Dalia Inés, la primera hija que Flor tuvo con un argentino, también había pasado largos periodos bajo el cuidado de la Prieta Linda. Desde muy pequeña, la niña había aprendido que su madre era una figura intermitente en su vida, alguien que aparecía y desaparecía según sus conveniencias profesionales. Queta había sido más madre para Dalia que la propia Flor Silvestre, quien siempre encontraba excusas para no asumir sus responsabilidades maternales. La pequeña Dalia crecía con la incertidumbre de no saber si su madre regresaría de sus largos viajes. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus pequeños logros cotidianos fueron presenciados por su tía, no por quien debería haber estado ahí. La ausencia maternal creó en la niña una inseguridad profunda que la acompañaría durante toda su vida. Flor aparecía esporádicamente como una extraña hermosa que traía regalos, pero nunca como la figura maternal que Dalia necesitaba.
El patrón se repetía con cada nuevo matrimonio y cada nuevo hijo. Flor Silvestre se embarazaba rápidamente de sus nuevas parejas, pero una vez que nacían los bebés, su interés maternal disminuía drásticamente. Los recién nacidos eran vistos más como accesorios de sus nuevas relaciones que como seres humanos que requerían amor, atención y estabilidad. La emoción del embarazo y el parto se desvanecía rápidamente, dejando paso al hastío y a la búsqueda de nuevas emociones. Cada bebé representaba inicialmente una forma de consolidar su nueva relación, un símbolo del amor que proclamaba sentir. Sin embargo, una vez que la novedad pasaba, los pequeños se convertían en cargas que interferían con sus otros intereses. La maternidad para ella era un estado temporal, no un compromiso de por vida. Los niños crecían sintiendo que eran un error, una molestia en la vida de una mujer demasiado importante para ocuparse de ellos. Antonio Aguilar, a pesar de no ser el padre biológico de los hijos anteriores de Flor, había mostrado más responsabilidad paternal que la propia madre de los niños. Según el testimonio de Queta, don Antonio había asumido el cuidado y la educación de todos los hijos de Flor con una generosidad que contrastaba con la indiferencia maternal de su esposa. Era él quien se preocupaba por sus estudios, su bienestar emocional y su futuro, mientras Flor seguía persiguiendo sus propios intereses. Los niños encontraron en Antonio la figura paternal estable que nunca habían tenido, un hombre que los amaba sin ser su padre biológico. Don Antonio asistía a las juntas escolares, celebraba sus cumpleaños y estaba presente en los momentos importantes de sus vidas. Su amor paternal era genuino y desinteresado, todo lo contrario al amor maternal ausente de Flor. Los hijos aprendieron a depender más de su padrastro que de su propia madre para el apoyo emocional y la estabilidad. La justificación que Flor Silvestre daba a sus prolongadas ausencias era siempre la misma. Su carrera artística requería sacrificios, y esos sacrificios incluían tiempo lejos de sus hijos. Sin embargo, la prieta linda sabía que muchas de esas ausencias no tenían que ver con trabajo, sino con aventuras amorosas y caprichos personales. Las giras se extendían innecesariamente, los compromisos profesionales se multiplicaban misteriosamente, y siempre había una excusa para no regresar a casa. Era una mentira que repetía tan a menudo que había llegado a creérsela ella misma. Sus compromisos profesionales a menudo incluían encuentros románticos con sus amantes del momento. Los niños esperaban ansiosamente su regreso, mientras ella prolongaba sus ausencias por razones que nada tenían que ver con el trabajo. La carrera se había convertido en la coartada perfecta para justificar su irresponsabilidad maternal. Sus hijos pagaban el precio de sus decisiones egoístas, creciendo sin la presencia maternal que tanto necesitaban. El daño emocional que esta situación causaba a los niños era evidente para todos excepto para su propia madre. Queta había sido testigo de crisis de llanto, problemas de conducta y dificultades de apego que los pequeños desarrollaron como consecuencia del abandono maternal. Sin embargo, cuando alguien se atrevía a señalar estos problemas, Flor Silvestre reaccionaba con indignación, argumentando que ella trabajaba por el bienestar económico de sus hijos. Los niños mostraban signos claros de trauma emocional, pesadillas, comportamiento regresivo, y una ansiedad constante por la posible partida de cualquier figura de apego. En la escuela, los maestros notaban que eran niños tristes, con dificultades para formar vínculos y con un miedo constante al abandono. Las caravanas Corona representaban el epicentro de la música ranchera mexicana durante las décadas de los 60 y 70, pero según las revelaciones de la prieta linda, también eran el escenario de los escándalos más sórdidos de la industria musical. Estas giras que recorrían todo el territorio nacional se habían convertido en verdaderos hervideros de pasiones descontroladas, infidelidades y comportamientos que escandalizarían al público mexicano si conociera la verdad. Flor Silvestre no era la única protagonista de estos dramas, pero sí era una de las más activas y despiadadas en sus aventuras amorosas. Las caravanas funcionaban como ciudades itinerantes donde las reglas sociales normales se suspendían y prevalecía la ley del más fuerte o del más atractivo. Era un mundo aparte donde los artistas creían que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Los valores familiares que predicaban en sus canciones quedaban completamente abandonados una vez que subían a los autobuses que los transportaban de ciudad en ciudad. La dinámica interna de las caravanas era compleja y estaba cargada de tensiones sexuales y rivalidades profesionales que se entremezclaban de manera explosiva. Según Queta, su hermana había establecido una especie de jerarquía sexual donde ella, como una de las estrellas principales,
tenía derecho de primera elección sobre cualquier hombre que le llamara la atención. Los músicos más jóvenes vivían en constante tensión, sabiendo que podían ser elegidos por las estrellas femeninas para aventuras que podrían impulsar o destruir sus carreras. Era un sistema perverso donde el talento musical se mezclaba con favores sexuales, creando una atmósfera tóxica que afectaba a todos los participantes. Las esposas de los artistas casados vivían en constante angustia, sabiendo que sus maridos estarían meses enteros en este ambiente de libertinaje absoluto. Los contratos de las caravanas incluían cláusulas implícitas de discreción que garantizaban que los escándalos nunca salieran a la luz pública. Lucha Villa, quien era una de las mejores amigas de Flor Silvestre en las caravanas, había establecido un pacto de no agresión que revelaba la naturaleza competitiva y territorial de estas mujeres. Según el testimonio de la Prieta Linda, Lucha había advertido claramente a Flor que podía meterse con todos los hombres de la caravana excepto con José Alfredo Jiménez, quien era su territorio exclusivo. Esta división territorial de los hombres como si fueran propiedades mostraba el nivel de cosificación que había alcanzado en este ambiente. Las dos mujeres habían acordado respetar ciertas líneas rojas para mantener su amistad, pero ambas eran depredadoras sexuales que veían a los hombres como trofeos a conquistar. José Alfredo, el gran compositor, estaba oficialmente casado pero mantenía una relación abierta con Lucha Villa que era conocida por todos en la industria. Era un triángulo amoroso que funcionaba porque todas las partes aceptaban las reglas del juego, por retorcidas que fueran. El caso del guitarrista Arturo Durazo de Los Ángeles Negros representó el momento en que este sistema de territorios sexuales colapsó de manera espectacular. Lucha Villa había decidido casarse con el joven músico en un intento de dar celos a José Alfredo Jiménez, quien había comenzado a prestarle demasiada atención a otras mujeres. El matrimonio fue más una movida estratégica que un acto de amor, diseñado para recuperar la atención del compositor. Sin embargo, Flor Silvestre vio en este matrimonio una oportunidad irresistible de humillar a su amiga y demostrar su poder de seducción. La traición fue calculada y cruel, sedujo al recién casado aprovechando la ausencia temporal de Lucha Villa, quien había viajado a cumplir compromisos profesionales. Cuando Lucha regresó y encontró a su esposo en una situación íntima con Flor, el escándalo fue mayúsculo y marcó el fin de una amistad que había durado años. Era la demostración más clara del egoísmo y la crueldad de Flor Silvestre, capaz de destruir matrimonios y amistades por simple capricho. La confrontación entre Lucha Villa y Flor Silvestre después del descubrimiento de la aventura con Arturo Durazo se convirtió en leyenda dentro de las caravanas. Según los testigos que la Prieta Linda citaba, Lucha había enfrentado a Flor en el Teatro Blanquita, demandando explicaciones por la traición. La respuesta de Flor fue de un cinismo apabullante. Argumentó que Lucha solo le había prohibido meterse con José Alfredo Jiménez, pero nunca había mencionado restricciones sobre estos chamacos. La frialdad de esta justificación mostraba una mente que había racionalizado completamente sus comportamientos destructivos. Lucha, furiosa pero también práctica, decidió deshacerse inmediatamente del joven guitarrista, argumentando que no valía la pena pelear por alguien que requería demasiado entrenamiento sexual. El divorcio se procesó en tiempo récord, y Arturo Durazo quedó marcado para siempre como el hombre que había causado la ruptura entre dos de las estrellas más importantes de la música mexicana. Los músicos internacionales que visitaban las caravanas Corona también fueron víctimas de las redes de seducción de Flor Silvestre. Leo Dan, el cantante argentino que había llegado a México en la cúspide de su carrera, no pudo resistir los encantos de la estrella mexicana. El romance entre ambos fue tan intenso que se especulaba que varias de las canciones más famosas del argentino habían sido inspiradas por Flor. Las sesiones de ensayo se convertían en encuentros románticos donde la música era solo el pretexto para estar juntos. Los hoteles de las ciudades que visitaba la caravana fueron testigos de una pasión que desafiaba las convenciones sociales y profesionales. Leo Dan, siendo soltero, no tenía las complicaciones matrimoniales de Flor, pero sí enfrentaba el escándalo de involucrarse con una mujer casada y mayor que él. La diferencia de edad se convirtió en un afrodisíaco adicional para Flor, quien disfrutaba de la admiración de un hombre más joven y talentoso. Julio Iglesias representó otro capítulo en las obsesiones románticas de Flor Silvestre, aunque en este caso la atracción fue mayormente unilateral. Según las revelaciones de la Prieta Linda, su hermana se había obsesionado de tal manera con el cantante español que había obligado a Antonio Aguilar a llevarla a un concierto en Puerto Rico.
La fascinación era tan intensa que compraba todos sus discos y los escuchaba obsesivamente, llegando al punto de hacer que Antonio se sintiera celoso e inseguro. Era una demostración pública de admiración que humillaba a su esposo y mostraba su total falta de respeto por los sentimientos de quienes la rodeaban. Antonio, por mantener la paz matrimonial, accedió a llevarla al concierto, pero la tensión era palpable y el resentimiento evidente. Flor no se conformaba con admirar a distancia, necesitaba estar cerca de sus obsesiones, sin importar el costo emocional para su familia. Los músicos más jóvenes de las caravanas vivían en un estado constante de tensión sexual y oportunismo profesional. Bandas como Los Locos del Ritmo llegaban llenos de energía juvenil y ambiciones, pero pronto descubrían que el éxito podía depender tanto de su talento musical como de su disposición a complacer a las estrellas femeninas. Flor Silvestre, aprovechando su posición de poder, seleccionaba a los jóvenes que más le atraían y les ofrecía implícitamente mejores oportunidades a cambio de favores sexuales. Y hasta aquí llegamos con estas revelaciones explosivas que la Prieta Linda decidió compartir antes de partir de este mundo. Como pueden ver, la verdad detrás de las grandes figuras del espectáculo muchas veces es completamente diferente a lo que nos muestran en público. Queremos agradecer todos sus comentarios del video anterior, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir trayendo el mejor contenido. Si este video les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos para que ellos también conozcan esta increíble historia. Nos leemos en los comentarios donde pueden dejarnos sus opiniones sobre estas revelaciones de la Prieta Linda. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho porque cada semana les traemos más secretos y revelaciones exclusivas del mundo del espectáculo mexicano. Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes que no se pueden perder.